Este salmo comienza con una exclamación de júbilo y alabanza. Aleluya. Aquí, el salmista nos invita a unirnos con todo el corazón en la adoración y exaltación a Jehová, no en soledad, sino en la compañía y congregación de los rectos, es decir, de aquellos que buscan la rectitud y la justicia según Dios. La alabanza no es simplemente una acción individual, sino un acto comunitario, que cobra sentido especial cuando se comparte con aquellos que están comprometidos con vivir conforme a la voluntad divina. Se nos enseña que la autenticidad en la alabanza proviene del corazón, y que para honrar a Dios plenamente, es necesario hacerlo en sinceridad y en comunión con otros creyentes. En el siguiente verso, el salmista declara que grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Aquí se subraya la grandeza de las acciones de Dios, tanto en la creación como en la historia. Las obras del Señor no pasan desapercibidas, son tan trascendentes que aquellos que tienen sed de Dios las buscan, es decir, meditan, estudian, contemplan y se esfuerzan por comprender sus misterios. Este buscar no se refiere solo a una curiosidad superficial, sino a un deseo profundo de conocer y experimentar las maravillas de Dios en la vida personal y colectiva. El Salmo continúa exaltando que gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Cada cosa creada por Dios lleva su firma de gloria y belleza, revelando su perfección y su amor. No solo sus obras son bellas en su apariencia, sino también en su naturaleza justa. Todo lo que Dios hace es bueno, es recto, es digno de admiración. A diferencia de las acciones humanas sujetas al tiempo y al cambio, la justicia de Dios es inmutable, permanece para siempre, sin variar. Luego, en el pasaje ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová, se recuerda el propósito de las obras de Dios. No solo son grandes y hermosas, sino que han sido hechas memorable, es decir, para que su pueblo nunca olvide los hechos portentosos con los que ha intervenido en la historia. La memoria de las obras divinas fortalece la fe y la esperanza de quienes creen en él. El versículo también manifiesta el carácter de Dios. Es clemente y misericordioso, cualidades fundamentales que demuestran su fidelidad, paciencia y amor incondicional hacia la humanidad. Al escribir que ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto, el salmista celebra la provisión de Dios. El alimento no solo es físico, aludiendo a la necesidad diaria sustentada por Dios, sino también espiritual. El Señor cuida, sostiene y nutre a sus hijos en todas sus dimensiones. Y este gesto de cuidado está ligado a su pacto. Dios es un Dios de promesas, que no olvida nunca lo que ha acordado, y su fidelidad atraviesa generaciones. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Este versículo resalta la dimensión histórica de la acción de Dios, particularmente en la historia de Israel, cuando los liberó de Egipto, los guió por el desierto y les concedió la tierra prometida. Dios obra con poder y realiza sus propósitos, mostrando a su pueblo que Él es capaz de cumplir sus promesas y de vencer cualquier obstáculo para bendecirles y darles la herencia prevista. Más adelante leemos: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Aquí, el salmista profundiza en la naturaleza moral de las acciones de Dios. No solo es poderoso, sino que todo lo que hace está fundado en la verdad y la justicia. Dios no actúa por capricho, sino con coherencia a sus mandamientos, que son completamente fieles, dignos de seguir, inquebrantables y perfectos, pues están basados en la verdad absoluta y la rectitud. Redención ha enviado a su pueblo. Para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Esta parte del Salmo nos conecta con la idea central de la Biblia, la redención. Dios interviene en la historia para liberar a su pueblo, para salvarlos y ofrecerles vida en abundancia. El pacto de Dios no es una simple promesa pasajera, sino un compromiso eterno, que revela la santidad y el temor reverente que inspira su nombre. Santo y temible indica que Dios es separado de todo mal, es perfecto en su naturaleza y digno de la más profunda reverencia y respeto. El verso final es uno de los más conocidos y fundamentales en la tradición bíblica. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su lor permanece para siempre. Aquí se nos revela la clave para vivir una vida plena y sabia según Dios. El comienzo, la raíz, el fundamento de la verdadera sabiduría es tener temor de Dios. Este temor no es terror, sino respeto, reverencia, asombro y sumisión a la grandeza y santidad de Dios. Es reconocer que necesitamos de su guía y su verdad para caminar bien por la vida. Aquellos que buscan este tipo de relación con Dios y se esfuerzan por poner en práctica sus mandamientos, obtienen un buen entendimiento, es decir, logran captar el sentido verdadero de la existencia, los principios que guían la creación y la vida. Y dicha comprensión no queda solo en el intelecto, sino que produce frutos en la vida diaria,
haciendo de la persona alguien que también contribuye con acciones de justicia, misericordia y bondad hacia los demás. Su lore permanece para siempre es la conclusión lógica. Toda la vida, el universo y la historia son un canto incesante a la grandeza de Dios. Las obras de sus manos, sus maravillas, su provisión, su justicia y su piedad no dejan de asombrar y de motivar alabanza en aquellos que las reconocen y se dejan transformar por ellas. El lore, es decir, la alabanza, es la respuesta adecuada de quienes han experimentado las bondades y el poder de Dios, y se convierte en algo perpetuo, porque el amor y la fidelidad de Dios tampoco tienen fin. Este salmo, en conjunto, es una invitación a reflexionar en profundidad sobre cómo Dios se revela a través de sus obras en la naturaleza y en la historia, cómo se muestra fiel a sus promesas y cómo llama a todos los que se acercan a Él a una vida fundamentada en su sabiduría. No se trata solo de asombrarse por lo que ha hecho, sino de buscarlo, meditar en sus mandamientos, vivir conforme a su voluntad y así experimentar una vida llena de plenitud, confianza y gratitud. La meditación en este salmo nos anima a preguntarnos cómo estamos alabando a Dios. ¿Lo hacemos de corazón? ¿Reconocemos su mano poderosa en nuestra vida y en la historia? ¿Nos acercamos a Él con temor reverente, con deseo de conocerlo y de vivir según sus preceptos? Además, se nos impulsa a recordar las maravillas pasadas de Dios no solo como hechos históricos, sino como promesas vivas que todavía tienen relevancia y poder en nuestro presente. Por otra parte, la importancia del pacto mencionado en el Salmo es crucial. El pacto de Dios no es transitorio ni cambia con las circunstancias humanas. Aunque muchas veces el pueblo ha fallado, Dios permanece fiel a su promesa. Ese pacto se hace visible en la provisión del alimento diario, en la protección ante los peligros, en la guía constante, como también en la promesa de redención y salvación en medio de las adversidades. La justicia de Dios, según el salmista, no solo establece una norma de conducta, sino que se manifiesta en hechos concretos para beneficio de su pueblo. Conceder la heredad de las naciones a Israel es solo un ejemplo de cómo Dios convierte sus palabras en obras y promesas en realidades tangibles. Esto anima al creyente a confiar, aun cuando las circunstancias sean difíciles, pues Dios puede hacer posible lo que parece imposible humanamente hablando. A lo largo del Salmo también se expresa la idea de memoria espiritual. Las maravillas memorables son aquellas vivencias personales y colectivas donde la intervención de Dios deja una huella indeleble. En la vida diaria, esto se traduce en una práctica de gratitud y recuerdo constante de lo que Dios ha hecho. Así, al enfrentar nuevos retos o tiempos de incertidumbre, el pueblo puede mirar al pasado y encontrar fuerzas y esperanza en la fidelidad de Dios. En cuanto a la justicia y verdad de las obras de Dios, esto nos enseña que no basta con admirar su poder o su capacidad de hacer milagros, sino que hay que reconocer que todo lo que Dios hace está impregnado de sentido moral. En un mundo donde muchas veces se valora el éxito por encima de la integridad, el salmista nos llama a buscar en Dios un modelo de vida donde la verdad y el juicio sean el fundamento de nuestras acciones y decisiones. El temor del Señor, como principio de la sabiduría, recalca la prioridad de Dios en la vida humana. Este temor es en realidad la conciencia constante de su presencia, la disposición a obedecerle y la humildad de reconocer nuestra pequeñez ante su grandeza. En la práctica, esto quiere decir que toda búsqueda de conocimiento o desarrollo personal debe iniciar reconociendo la soberanía de Dios y el deseo de aprovechar cada oportunidad para honrarlo. El buen entendimiento, entonces, no es simplemente una cuestión de inteligencia, sino de vida práctica. Se percibe en quienes no solo conocen las enseñanzas divinas, sino que las viven activamente, siendo faros de luz, justicia, compasión y rectitud dentro de la sociedad. El Salmo concluye con una perspectiva eterna. Aunque las circunstancias y las generaciones cambian, el lore a Dios permanece. Esto significa que los actos de adoración y obediencia no se pierden, sino que forman parte de un coro eterno que une a todos los creyentes de todos los tiempos en una sola voz de gratitud y alabanza al Creador. En resumen, este salmo nos exhorta a una vida de alabanza sincera y de búsqueda constante de Dios, a reconocer sus obras en nuestra vida, a confiar en su justicia y en sus promesas, a vivir con temor reverente hacia Él y a practicar sus mandamientos. Nos recuerda que la sabiduría auténtica solo puede nacer de una relación viva y temerosa con Dios, y que tal vida conduce necesariamente a la alabanza eterna, una alabanza que trasciende el tiempo y las circunstancias, y que nos incorpora al gran propósito por el cual fuimos creados, glorificar y honrar a Dios para siempre.